Pues muchas veces, mejor dicho, siempre, nosotros tenemos que pedirle a Dios, como hemos comentado, que Él guíe estos estudios, porque si Dios no edifica la casa, dice la Escritura, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no nos convence, ¿quién nos va a convencer? Si Dios no toca nuestro corazón, nada lo puede tocar. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que creer, ver y entender es que venimos aquí no como lugar, sino como cuerpo de creyentes a la casa de Dios para que al unísono lo adoremos y Él pueda manifestar su gloria. Eso es lo más importante, que Dios manifieste su gloria porque la merece. Entonces, si todos venimos con esa actitud, sin duda alguna su Espíritu Santo va a hacerse presente de una forma más intensa, más profunda en nuestros corazones, y los va a convencer de justicia, de pecado, de juicio. Aquí hay muchos jovencitos. Este estudio que vamos a ver hoy, esta parte de este estudio, no sé si lo terminemos, es un estudio que habla de la palabra de Dios, pero habla de Timoteo, esa parte de la segunda carta de Timoteo, cómo fue instruido por su abuela, su madre, quienes sembraron en él desde joven la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tuvo un efecto en su vida, que cuando Dios lo llamó al cumplimiento de su plan, tenía también cimentada en su corazón la palabra, que él pudo ser un instrumento poderoso en las manos del Señor. Entonces vamos a ver del capítulo 3, de los versículos 14 al 17, que dice así: Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la versión 60. Pero a mí me gustaría volver a repetir esto en la versión, la traducción viviente, que dice así: Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios lo usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Está muy claro también, ¿verdad? Yo diría más claro. Entonces aquí Pablo veía, como habíamos platicado, a Timoteo como un hijo. No era su hijo, lógicamente, pero de alguna manera cuando Pablo se topó con Timoteo, hubo una verdadera identificación. Pablo siempre había sido celoso de la ley, de las escrituras, y aunque él tenía un celo equivocado, era honesto, pues Dios en su misericordia le hizo ver su error. Y a partir de que Pablo comprendió que no sabía nada de lo que él pensaba saber,
como dice la misma escritura, si alguno se imagina que sabe algo, todavía no sabe nada como debe saberlo. Cuando Dios le mostró eso, con el mismo fervor, con la misma fuerza, con la misma entrega, empuje y empeño, Él se dedicó a servir a Cristo. De alguna manera, Él quiso resarcir este error y de alguna manera ofreció su vida en el servicio a Dios, porque Él mismo dio su voto para que muchos creyentes fueran muertos, empezando por Esteban mismo. Entonces, ese celo equivocado, cuando Dios lo ubica a Pablo en cuál debe ser la verdadera fe, ese mismo celo, y quizá más fuerte todavía, en ese mismo celo Él vive para Cristo. Entonces, cuando Él se topa con Timoteo, se encuentra una persona con un potencial muy grande, porque la Escritura había sido sembrada en él, pues desde su más cercana edad. En Israel, cuando una persona era destetada, era más o menos como a los 3 años, cuando la madre ya le quitaba el pecho. Y de ahí, pues, empezaban prácticamente a instruir a los jóvenes, máxime en el sacerdocio. Por eso, cuando es destetado Samuel de Ana, pues Ana lo lleva y se lo entrega al sacerdote. Imagínense ustedes, era un niño, un niñito chiquito. El dolor que debe haber sentido ella al entregar a su hijo, pero pues, hablando de las promesas, ella lo prometió y ella lo cumplió. Samuel fue un gran profeta, y aquí vemos ahora a Timoteo, pues que tenía un fundamento. Entonces, ¿por qué es tan importante el fundamento en las vidas, sobre todo el fundamento en la vida de un niño? Porque la verdad empieza a ser sembrada en su corazón. Y aunque cuando son chicos no entienden muchas cosas, cuando llega el momento del llamamiento, es como si todo conjugara y encuadrara para poder crear en su mente algo muy poderoso: fe. Yo una vez les comenté que yo le hablé de Cristo a una persona, y cuando le hablé me dijo: mira, mis papás se convirtieron a Cristo y siempre me enseñaron la Escritura y tenían versículos en las paredes, en el refrigerador, en todos lados. Y yo pensé que así era la vida, pero pues viví mi propia vida. Pero cuando Dios me llamó, es como si todo hubiera conjugado en mi mente y en mi cerebro para entender las cosas. Entonces, por eso yo decía que a los jovencitos está dedicado principalmente este estudio hoy, porque a veces los padres, los abuelos en otros casos, insistimos mucho en tratar de enseñar la palabra de Dios, y a veces ellos mismos se cansan, pueden menospreciarla, pueden tomarlo en poco o no la aprecian porque es lo que les dan. Pero es muy importante que los jóvenes entiendan, sobre todo los jóvenes, que tienen el gran privilegio de ser instruidos en la verdad, entiendan que la verdad no tiene comparativos, y que un día, si ellos realmente ponen atención a lo que se les dice y aprenden a seguir el camino que se les indica conforme a las Escrituras, Dios puede hacer grandes cosas. ¿Cómo qué? Pues primero, ser convencido o persuadido. Esto viene del griego epístotes, que dice: fuiste acreditado, fuiste convencido o persuadido. Cuando una persona se siembra en ella la verdad, es más fácil que crea. Por eso Eclesiastés dice que la descendencia del justo será bendita hasta 1000 generaciones. Porque cuando viene el Evangelio a una familia y cambia la familia sus formas y empieza a vivir conforme a la palabra y se empieza a sembrar en toda la familia, pero sobre todo en los más jóvenes, ellos tienen, cuando se presentan o se enfrenten ante Dios, una mayor facilidad de creer.
porque está sembrada en ellos la verdad. Recuerden, ninguna mentira procede de la verdad, y además, otra cosa muy importante, que la verdad no tiene competidores. La verdad la tenemos grabada en nuestro corazón, en nuestra conciencia, puesta por Dios. Entonces, aunque muchas personas la nieguen porque no quieren dejar el pecado, todos saben cuando se enfrentan a la verdad, porque su conciencia está de parte de esta verdad. Por eso es que la conciencia nos acusa de pecado cuando nos desviamos de esta verdad. Entonces, Timoteo tenía esta gran ventaja, y esta gran ventaja que le lleva a Pablo a animarlo a seguir adelante con esa persuasión que él ya tenía. A veces en los estudios se dan muchos principios, se dan muchos mandamientos, muchas exhortaciones, y muchas veces podemos ver esto como una pesada carga. Es muy frecuente eso, porque nuestra mente no está preparada o lista para enfrentar los retos. Pero cuando nosotros salimos de las tinieblas a la luz del Evangelio, a la luz de Cristo, nosotros tenemos que entender que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que nosotros ya no podemos ir para atrás. Una vez que ponemos nuestra fe en Cristo, ya no podemos ir para atrás, aunque queramos, porque Dios toma un compromiso. Entonces va a ser muy importante que nosotros sembremos en nuestro corazón lo más posible la palabra de Dios, para que ésta nos dé el carácter divino. Hemos hablado muchas veces del carácter cristiano, pero realmente Dios quiere que nos dé el carácter divino, que es enseñarnos a pensar como Cristo habla, como Cristo pensaba, ¿no? Ahora, aquí de este carácter, pues no se habla de algo, o sea, se habla de un tipo de carácter pragmático que va en función del conocimiento y del uso. Recuerden, conocer y no vivir te deja abismado. Conocer y vivir es precisamente donde surge este verdadero carácter, y donde nosotros podemos empezar a progresar en la vida cristiana. Entonces Timoteo había recibido esta formación. No nada más había sido teoría de parte de su mamá y de su abuela, sino que había aprendido una forma de vida. Por supuesto que Timoteo había sido instruido en la Torá, en el Antiguo Testamento, pero toda esa siembra hecha, porque recuerden, tanto Antiguo Testamento como Nuevo, conjuntamente es la palabra de Dios. Podríamos decir que él estaba incompleto, al igual que Apolos, que era un hombre poderoso en las Escrituras, que refutaba vehementemente a todos los que se oponían. Había llegado hasta el bautismo de Juan, y cuando Aquila y Priscila lo oyen, lo toman aparte y le explican con más precisión el camino de la salvación, dice la Biblia que fue de grande utilidad a los que por fe habían creído, porque de alguna manera desenmascaraba y evidenciaba a los falsos a los falsos judíos, falsos profetas, ¿no? Entonces Timoteo, cuando Pablo le presenta el Evangelio, ya tenía un fundamento, entonces le es muy fácil creer. De muchos años atrás se hizo un estudio en Estados Unidos de los hombres más perversos y de los hombres más eminentes, y se halló, para no hacer larga la historia, que el Evangelio siempre había estado presente en la familia de los hombres más eminentes, y el Evangelio no había estado presente en la familia de los hombres más perversos. Entonces nosotros podemos ver cómo la presencia del Evangelio en una familia es tan importante. A veces nosotros como creyentes podemos cansarnos porque hablamos y hablamos y no nos hacen caso, nos tiran de a loco, etc. Pero recuerden ustedes, la palabra de Dios
nunca regresará vacía. Hará lo que Dios quiere y será prosperada en aquello para que Dios la envió. Entonces nosotros nunca debemos de cansarnos, y menos viendo un ejemplo como el de Timoteo, porque aquí vemos que cuando la palabra trae fruto, entonces verdaderamente la persona se vuelve productiva en todos los aspectos en forma espiritual, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a vivirla y a transmitirla, conocerla, vivirla y transmitirla. Ese es el objetivo de la vida cristiana, ¿sí? Entonces, Dios, conforme nosotros vamos caminando por el camino justo y verdadero, Dios nos va confirmando que nuestros pasos van correctamente, así como Él nos va confirmando o nos va enfrentando cuando no lo hacemos. Ahora, hace rato en el Salmo se hablaba de la templada, ¿no? De cómo los metales o los cristales se tienen que templar para que sean más resistentes, y hablaba de las pruebas. Y es precisamente donde nosotros ejercitamos nuestra fe, donde somos templados. ¿Por qué? Porque si nosotros no tuviéramos la oportunidad de aplicar el conocimiento de la verdad a la vida cotidiana, no podríamos saber cómo usar las Escrituras. Pero las pruebas nos enseñan a aplicar en nuestra vida los principios de la palabra, y es lo que nos dan el verdadero conocimiento. Aunque, por ejemplo, a los niños, ni creo que aquí nos gustara, cuando menos a la mayoría, hacer las tareas, el objetivo de las tareas tenía como función el afirmar el conocimiento que se había dado ese día en clase, en la escuela. Ese es el objetivo de una tarea, o debería ser. Entonces, cuando una persona no hacía tareas, generalmente, pues no afirmaba su conocimiento. Si una persona hacía tareas, estudiaba cada día, pues obviamente lo que había aprendido en el día, al día del examen no tenía ni que estudiar. Sin embargo, la mayoría, un día antes, unas horas antes, incluyéndome a mí, se ponía a estudiar. Mucha energía, mucha emoción. Se ponía a estudiar y bueno, pues ahí salías más o menos. Pero la palabra de Dios es seria, y es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, que la palabra de Dios permanece para siempre, y que cuando Dios nos dejó su palabra, Él plasmó en ella lo que es su carácter, y que solo a través de la palabra podemos realmente conocer el carácter de Dios. Solo a través de la palabra podemos tener las herramientas para vencer la vida. A final de cuentas, este mundo está gobernado por el diablo, por Satanás. Y el diablo, una de las cosas que se ha encargado es de tergiversar la palabra de Dios, es tratar de hacerla inválida. Pero aún el diablo usa la misma palabra de Dios. ¿Por qué era tan importante el conocimiento del profundo de las Escrituras de Timoteo? Porque no iba a caer en las redes del diablo. El diablo quiere que todo creyente, si le es posible, viva una relación superficial con Dios, porque en su mente va a fabricar las cosas como deben de ser, y siempre van a ir en función de su propia conveniencia. Por eso es que la tendencia es decir: yo no necesito ir a los estudios, ya estudio tanto que ya lo sé todo. Yo no necesito eso, yo no necesito lo otro. Pero entonces quiere decir, cuando tú digas eso, que el diablo está ganando terreno en tu vida. ¿Por qué? Porque si tú sientes que no necesitas a Dios, luego entonces tu orgullo está gobernando tu vida y estás en la trampa del diablo. Eso fue lo que hizo que el diablo dejara de ser Luzbel y se convirtiera en Satanás, porque quiso ser como Dios. Y esa es la filosofía del diablo, y aún el diablo en la Escritura lo hace. Ese era el problema de los escribas y de los fariseos. Tenían mucho conocimiento de la palabra de Dios. Seguro a cualquiera de nosotros nos darían clases, pero no era un conocimiento práctico o vivido. Ese era el problema de ellos.
La prueba más contundente es que no pudieron ver a Jesús como el Mesías, porque se habían desviado precisamente de la esencia de las Escrituras, que es glorificar a Dios, que es darle honra a Él, al ser que nos creó y que nos ha dado todas las cosas. Todo lo que tú tienes y puedes disfrutar es porque Dios te lo ha dado. Por tanto, la evidencia de que el conocimiento haya de un fruto correcto en nuestra vida, ¿saben cuál es? La humildad. Esa era una de las bases del carácter de Cristo. En 1 de Pedro 2:23 dice, pero quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba su alma al que juzga justamente. O sea, Jesús tampoco dice, no se oirá su voz en las calles, el pábilo que humea no apagará ni quebrará la caña hasta que saque a victoria el juicio. Siempre dependió de Dios. Mientras más conocimiento hay y el conocimiento es provechoso, la persona se vuelve más humilde, más temerosa de Dios. Cuando nosotros empezamos a tratar de controlar la obra de Dios, entonces quiere decir que ese conocimiento nos está afectando, porque Dios es el dueño de su obra, Dios es el dueño de su pueblo. Nadie puede controlar verdaderamente la iglesia sino Dios. Y cuando las personas tratan de hacerlo, entonces siempre hierran y siempre hay una desviación de por medio. En el caso de Timoteo, él había estado preparado, instruido, había sido instruido en la palabra, había vivido las enseñanzas en forma práctica en su vida y estaba preparado para tomar un ministerio como este. ¿Por qué creen ustedes que precisamente la primera carta de Timoteo dice que el obispo no debe ser un neófito, ¿no? Un neófito es una persona que no conoce profundamente alguna verdad, alguna enseñanza, y que ostenta conocerla. Dice, no se vea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Entonces, Timoteo, aunque era joven, y Pablo le dice que nadie menosprecie tu juventud, no era un neófito porque había vivido la Escritura desde su juventud. Su mamá y su abuela se habían encargado de enseñarle cómo era la verdad, lo habían afirmado en ella en forma práctica, ¿no? Entonces, para que la verdad de Dios pueda tener un mayor efecto, nosotros tenemos que hacer a un lado lo que hemos aprendido fuera de Cristo, porque el saber humano no es el saber de Dios. Jesús mismo decía, si hubieran conocido la verdad, hubieran adorado a Dios a través de la creación. Sin embargo, se envanecieron sus razonamientos, como dice Romanos 1, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios. Entonces, esa precisamente era la característica de los fariseos. Conocían, pero no vivían. Por ejemplo, Jesús les decía, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. La vez pasada leímos esta parte de la acusación de Jesús a este tipo de falsos profetas, que dice que atan cargas difíciles de llevar y ustedes no son capaces de llevarlas con un dedo. Entonces Jesús les dice, sobre ustedes vendrá mayor condenación, y es una característica. Tratamos de atar cargas en los demás que nosotros no somos llamados. Hace rato en la enseñanza de este salmo se hablaba del área de comodidad, que dice muchas veces Dios nos saca de ella, pues porque como que nos empezamos a dormir o a recrear en esto. Y Dios lo que quiere es ejercitarnos, porque Él sabe perfectamente bien cómo es Satanás. Y aquí en este caso decimos de Timoteo, él ya estaba preparado para ser un discípulo, porque la verdad rondaba su mente. Entonces, si nosotros queremos ser discípulos,
tenemos que concentrarnos en las verdades de la Escritura, porque la verdad de la Escritura va a poner en evidencia la mentira que hay en nuestra vida. Si no nos concentramos en las verdades de la Escritura, la mentira que vivimos va a prevalecer en nuestra vida. Entonces nos vamos a engañar a nosotros mismos. Recuerden que Jesús decía, y llegará el tiempo que quien nos mate pensará que rinde o presta un servicio a Dios. Imagínense qué tan equivocadas están este tipo de personas. Y volvemos al ejemplo de Pablo. Él daba su voto para que muchos fueran asesinados, muertos. Llevaba cartas de los ancianos cuando iba a Damasco para poder acarrear a todos los que profesaban la fe en Cristo y llevarlos a Jerusalén, pues para obligarlos a blasfemar de su fe o castigarlos duramente. Y pensaba que estaba en lo correcto hasta que la luz se presente en su vida. Es simbólico, aquella luz que cegó a todos los que iban con él y a él mismo, es simbólico. Llegó la luz y lo sacó de tinieblas, pero hay una enseñanza muy importante aquí. Se quedó ciego, cosa que Dios permitió, para que no pensara en otra cosa en esos 3 días, antes de que llegara Ananías y le pusiera las manos y le quitara la ceguera. Eran vitales para su vida, para que él reacomodara en Jesucristo todos los principios. ¿Qué quiere decir? Estaba desenfocado. ¿Cuántos de nosotros no podemos estar desenfocados tan solo por los deseos de nuestra propia vida, que prevalecen sobre los deseos de Dios? Por eso es tan importante la enseñanza previa de este estudio del Salmo, porque lo importante debe ser nuestro deseo de agradar a Dios. Dar lo mejor de nosotros mismos significa darnos a nosotros mismos a Dios. Ese es el sentido verdadero de la ofrenda, que Dios te la pide para que tú te despojes de ti mismo, de lo que te puede arraigar a este mundo, para que tú realmente vayas a Dios en la forma correcta. Si hay algo que te detiene, que hay un ídolo. Y bueno, como decía, no se trata de cosas materiales. Dios es dueño de todo. A Él, ¿qué le importa que le des algo? Él es dueño de tu vida. Y al ser dueño de tu vida es dueño de ti, ¿o no? Y aunque fueras incrédulo, es dueño de ti porque Él te creó. Entonces, ¿por qué Dios te pide? Para que te despojes de ti mismo y lo voltees a ver a Él. Ese es el sentido verdadero. Entonces, cuando das tu tiempo, cuando das tu servicio, ya es algo más grande que dar tu dinero. Timoteo iba a dar su servicio. El endemoniado de Gadareno iba a dar su servicio a Dios. Samuel, el hijo de la promesa de una mujer en angustia, iba a vivir para Cristo y ha sido uno de los más grandes profetas. Quiere decir que el fundamento y el cimiento de su madre fueron correctos en la vida de Samuel, no así en la vida de sus hijos, que no andaban en los caminos honestos de Samuel y se lo echan en cara. ¿Ven ustedes? Entonces vean ustedes qué importante es que tomemos en serio, y sobre todo los jóvenes, las enseñanzas de la palabra de Dios. Porque si no lo tomamos en serio, le vamos a dar ocasión al diablo de confundirnos, de salirnos del esquema correcto que Dios quiere. Dios es el rey. Dios es el que gobierna su pueblo y su iglesia. Dios pone y Dios quita, ¿no? Como dice la oración de Ana. Dios hace descender al Seol, hace subir. Dios empobrece y enaltece, abate y enriquece, porque de Dios son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Capítulo 2 de 1 de Samuel. Él afirmó sobre ellas el mundo. De Dios son todas las cosas. Entonces Dios te pide porque necesita algo de ti. Si necesitara algo, no te lo pediría a ti. Te pide para que te despojes de ti mismo, porque lo que Él quiere es lo que dice Proverbios 23-26. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Eso es lo que Dios quiere. Y Timoteo, gracias
a la instrucción de su abuela y de su madre, tenía sembrado en su corazón ese deseo de servir a Dios. Y cuando se presenta Pablo con él, cuando Dios le presenta el Evangelio, ya solo fue afirmar todo lo que estaba sembrado en el corazón de Timoteo, y por eso le fue fácil creer, y por eso le fue fácil tomar el reto, porque era joven. Pablo le decía que nadie menosprecie tu juventud, sé ejemplo en todo. Entonces, estaba preparado, aunque fuera joven, espiritualmente hablando no era ningún joven, porque en su pensamiento, en sus planes, en sus metas, en sus deseos, no había otra cosa sino que querer servir a Dios, ¿sí? Entonces, este pasaje nos enseña que nosotros tenemos que ser cuidadosos en guardar nuestra vida de cualquier cosa que pueda contaminarla. ¿Por qué? Porque si no nos guardamos plenamente en ello, le estamos dando ocasión al diablo de confundirnos, porque vas a cambiar tus valores. Tristemente, la naturaleza humana es influenciable del pecado. Somos muy influenciables del pecado, más que de la santidad. Por eso es tan fácil pecar, por eso es tan fácil desviarse, por eso es tan fácil desobedecer, porque somos influenciables del pecado. Pero ¿hasta cuándo vamos a entender eso? Hasta que nuestra mente cambie, hasta que no haya ese profundo anhelo de santidad en nosotros, como Dios dice, sed santos porque yo soy santo, de identificarnos con Él, ese profundo anhelo de identificarnos con Él. Pero nadie se va a poder identificar con Dios sin santidad, porque dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Por tanto, nuestra mente debe cambiar y nosotros tenemos que ser cuidadosos. Si tú puedes tener cuidado en la vida de algo, debe ser de esto. Más importante aún que tu arreglo personal. Es importante el arreglo personal. ¿Por qué? Porque tú reflejas con tu arreglo personal la honra y la gloria que le quieres dar a Dios. Así de simple. Ese es el sentido correcto, por supuesto, ¿no? Entonces, Dios quiere que tu mente y tu corazón estén con Él, y que tú estés contra cualquier asunto dudoso que pueda poner en entredicho la veracidad de la palabra. Eso es lo que hacen los falsos profetas, los falsos maestros. Usan la palabra de Dios para desvirtuar las enseñanzas verdaderas de ella y llevar a las personas a donde ellos quieren llevar. Y cuando no es Dios al que se quiere adorar, ¿sabes qué? Es porque la persona quiere ser adorada a ella. Entonces, una de las características de un falso ministro, de un falso profeta, es que quieren reconocimiento, quieren que la sirven, quieren que les llamen rabí, que ocupen las primeras sillas en las sinagogas, ¿no? Y que cuando pasan por las plazas todos se inclinen a él. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, aplícalo a tu vida normal, ve tus actitudes y ve en dónde puedes estar tú, ¿sí? Pero quien hace a un lado todo este tipo de principios humanos que solo desvían de Dios a un corazón puro, quien logra mantenerse en la veracidad, en la verdad, entonces va a poder tener un verdadero carácter cristiano, ¿sí? El carácter cristiano, más que otra cosa, es identificarse con Cristo y vivir por las cosas de Cristo. ¿Por qué creen ustedes que Satanás, en la tentación primera de Jesús, la del desierto, se esperó 40 días y 40 noches para tentarlo? Porque era cuando estaba en la mayor debilidad de su cuerpo, no de su espíritu. ¿Pero qué usó para tentarlo? La Escritura. Usó la Escritura. Nunca se nos olvide eso, que el diablo mismo puede usar la Escritura, y si nosotros somos inconstantes, vamos a caer en la trampa de la falsa doctrina. Pero si tú empiezas a vivir y a aplicar la Escritura a tu propia vida, entonces tú vas a
a salir de la ingenuidad. El diablo busca personas ingenuas para confundirlas. Busca. Por eso trata de sembrar en nosotros la inconstancia. Quiere que todo lo que Él nos dice se lo creamos. Imagínense dónde vamos a llegar si esto pasa, ¿no? Entonces, la naturaleza de la fe verdadera nos permite anclarnos en la verdad. Hay una cosa muy importante, pues, hablando de esta fe. La fe está sustentada por la palabra de Dios, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y quien le da vida a lo que se promete es el Espíritu Santo. Entonces se requiere de creer lo que dice la Escritura y se requiere de la iluminación del Espíritu Santo para que podamos entender. Por eso es que una persona no se puede convertir a Cristo si el Espíritu Santo no le hace entender. Y aquí es donde encuadra el versículo de Efesios 2, 8, 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, o mejor dicho, nadie lo puede lograr por sí mismo, pues es don de Dios. Nada de lo que tú hagas va a hacer que amerites la salvación. Por eso dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Por tanto, las obras humanas traen como consecuencia la gloria del hombre. Las obras de Dios traen como resultado la gloria para Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, ¿no? Entonces, Pablo usa una palabra en griego cuando dice, todo lo que se te ha enseñado y confiado, usa una palabra que se llama auxesin, que añade a una fuerza adicional de dar, sino es un deposita la verdad, ¿no? Tu abuela y tu madre te dieron, ahora tú deposita y atesora esas verdades en tu corazón. ¿Qué podría significar esto? Darle mayor valor a lo que la palabra dice que todo. Y para darle mayor valor que todo, entonces volvemos al punto anterior, tienes que negar todo conocimiento en tu vida fuera de Dios. Todo lo sembrado desde que tienes uso de razón fuera de Dios es falso. Quizás sea muy extremo, ¿verdad? Pero es cierto. ¿Por qué creen que Jesús en Lucas 9:62 dijo, ninguno que poniendo sus manos en el arado voltea hacia atrás es apto para el reino de Dios? O sea, una vez que estás en Cristo, tu vida debe ser Cristo y sus principios. Voltear hacia atrás es como voltear a Egipto. Y Dios le dijo a Israel, nunca jamás regreses a Egipto. Porque Egipto representa la esclavitud. ¿Qué era Israel en Egipto? Esclavos. No eran esclavos al principio. Cuando José los llama, eran como hijos del rey, porque José veló por ellos. Pero luego muere José, muere el faraón, se levanta otro que usó de astucia para esclavizar a Israel y que no se fueran y dejaran de servirles. Así es lo que hace el diablo. Siembran principios correctos, pero luego él, con sus artimañas, con sus insidias, empieza a sembrar la mentira. Entonces, si tú no haces a un lado todo lo mal sembrado en ti, a final de cuentas se va a cumplir lo que Jesús decía. No vas a ponerle un pedazo de vestido nuevo a un vestido viejo, porque al lavarlos tira de sí, se hace más grande la rotura. O ninguno que ha probado el vino añejo dice que el nuevo es mejor. El vino añejo representa la vida anterior a Cristo, y el vino nuevo, la vida en Cristo. El vino añejo dice,
Si tú pones vino nuevo en odres viejos, se van a romper. No cabe la verdad en tu vida anterior, en tu sistema de pensamiento anterior a Cristo. No los puedes entremezclar. Vino nuevo, odres viejos. Vino nuevo en odres nuevos. La verdad en una mente renovada. ¿Lo habían entendido así? Yo hasta hace poquito. La verdad en una mente renovada. Por eso Pablo decía a Timoteo, deja a un lado todo y cimiéntate en lo que tú tienes, porque se te hizo un depósito y tienes que sacarle provecho. No se das de cuenta que el depósito es como depositar dinero en una cuenta bancaria, una gran cantidad de dinero, la que en tu mente te guste, con la que te puedas sentir contento y feliz. Pero si tú no extiendes un cheque para sacar ese dinero de la cuenta, no puedes disfrutar. El cheque es como la fe en la promesa. Si tú no aplicas el gran tesoro que Dios te ha dado en su palabra, que representa el carácter y la sabiduría de Dios, que es infinito, por eso les dije, piensa en la cantidad que quieran, nunca va a superar el infinito conocimiento de Dios. Y si nosotros no estamos viviendo en Él, es porque de alguna manera no lo apreciamos, porque no hemos concientizado la grandeza de ese conocimiento. Por eso es tan importante conocer y vivir. La verdadera fe te lleva a actuar. La verdadera fe te lleva a dar por hecho una realidad en tu vida de lo que Dios promete hacia el futuro. Dicho de otra manera, Dios te dice, te voy a dar esto, tú acomodas tu mente y tu pensamiento a recibirlo, como un niño. Te voy a dar un dulce. Regina, ¿dónde está Regina? Mira. Bruno, te voy a dar un dulce cuando salgas. ¿Y qué va a pasar? Va a bajar y va a decir, mi dulce, ¿no? Eso es como un niño, que no se acerque al reino de Dios como un niño, no puede entrar en él. Si tú no crees que lo que Dios promete hoy, mañana es una realidad, no tienes fe. Y claro, el diablo trata de enturbiar en tu mente las promesas de Dios por las promesas del diablo. Las promesas del diablo sí que no se cumplen. Recuerden, Juan 8:44, él ha sido homicida desde el principio, asesino. Y no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Todo lo que el diablo te promete es mentira. Y te la crees, o te la creíste todo el tiempo de tu vida. ¿Por qué ahora que estás confrontado a la verdad, no la crees? ¿Por qué no la puedes creer? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Decía el Señor Jesucristo. ¿Por qué no podéis recibir lo que yo os digo? Y entonces dice, porque vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El diablo peca desde que se rebeló contra Dios y sigue pecando. Y es astuto más que nosotros. Es más inteligente que todos nosotros juntos, pero no que Jesús. Por eso es que solo siguiendo las verdades de la Biblia vamos a poder vencer al diablo. Porque seguir las verdades es el símil de andar en la mente de Cristo. Y la única mente que ha vencido al diablo fue la de Jesucristo. Y todo creyente que pone su fe en Cristo, dice la Biblia, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando pones tu confianza en Cristo, automáticamente estás venciendo al diablo. Pero, ¿qué pasa si volteas para atrás? Quiere decir que entonces tu fe no estaba bien cimentada. Si Dios te da la gracia de que hoy estés aquí y te da la fe para creer, entonces
tú tienes que cimentar tu fe hoy. Porque si tú no cimientas tu fe hoy que entiendes, el diablo va a salir de aquí y el diablo lo va a arrebatar de tu mente. Todo conocimiento de la palabra de Dios que tú no fijes con la obediencia, se va a ir. ¿Por qué creen que a veces nosotros tenemos, como dice Santiago, por no decirlo con mis mismas palabras, doble ánimo? ¿Qué dice Santiago en el capítulo 1? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahí está la respuesta. Hoy tengo fe, mañana se me fue la fe. Hoy puedo decir, creo en todo y puedo atar tesoros, atar en el cielo porque desatar en el cielo porque estoy atando en la tierra, como Dios le prometió a Pedro. Y mañana se te viene el mundo encima. ¿Sabes cuál es la evidencia de eso? Que tu fe no está bien cimentada. ¿Y por qué no está bien cimentada? Porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? Allí estará tu corazón. Si tu tesoro no son las Sagradas Escrituras, si tu interés no es lo que Dios dijo en su palabra, si tu interés no es entender el carácter de Dios a través de lo que Él escribió, entonces tu tesoro está en otro lugar, en este mundo. Hay muchos tesoros en este mundo. Pero recuerden lo que Jesús le dijo a la samaritana: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Los tesoros de este mundo te provocan más hambre y sed de tener. Pero Jesús le dijo a ella: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Una fuente que no se agota, que satisface las verdaderas necesidades del alma y del espíritu. Y como el agua de este mundo no satisface las necesidades del agua y del espíritu, por eso es que cada día quieres hacer más y más y más. Y eso te lleva a la degeneración, a la depravación. Porque si estás metido en el agua de este mundo, no estás sin pecado. Y conforme más te metas, más pecado, más vacío, más sed. Solo renunciando a todos los valores que hay en ti de esta vida, que estén fuera de Dios, vas a poder ser liberado. Si no, siempre vas a estar esclavizado a ellos. Y claro, todos aquí tenemos debilidades diferentes. Yo no les puedo decir, yo estoy eximido de esto. No, yo tengo debilidades de una forma. Cada uno tiene debilidades diferentes. Todos tenemos un lado de donde flaqueamos, o muchos. Aquí la cuestión es que nosotros tenemos que hacer de nuestro tesoro la palabra de Dios. Tienes que caminar cada día con un fundamento en tu vida. Que no te ganen las prisas, que no te ganen los afanes, que no te gane la preocupación de las cosas que tienes que hacer. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. Dicho de otra manera, todo lo demás será solucionado, porque si buscas primero el reino de Dios y su justicia, Dios te dará las soluciones verdaderas a cada problema de tu vida. Te dará la actitud correcta ante las cosas materiales. Te dará el enfoque correcto de la vida y de las cosas. Si tú sales sin esta armadura de tu casa cada día, vas a ser confundido con las trampas del diablo. Entonces, primero, el reino de Dios. Y esto es lo que le enseñó la abuela Loida y la madre Eunice a Timoteo. Y luego llegó Pablo
y confirmó todo con el Evangelio. Eso lo seguiremos viendo la próxima vez. Padre bendito, tú eres un ser infinito y en un sentido el tiempo para ti no existe. Nosotros somos finitos, nuestra vida es como neblina que aparece por un rato y luego se desvanece. Y por eso, Padre Santo, nos cuesta tanto trabajo poner nuestros ojos en la visión eterna de que todo se cumplirá conforme a tus planes y conforme a tu voluntad. Lo que te queremos pedir, Padre, es que podamos cada día ser edificados más y más en tu palabra, hasta que este fundamento sea parte de nuestro sistema de pensamiento, por medio del cual trascendamos de las cosas de esta vida. Nosotros hemos entendido, Padre, que esta vida realmente no tiene nada que darnos, sino dolor y sufrimiento por causa del pecado. Pero tú viniste a este mundo para deshacer las obras del pecado y trasladarnos al reino de tu amado Hijo, el cual será eterno, donde gozaremos de una comunión íntima y estrecha por siempre. Así que, Padre, danos la paciencia y la fe para no ver esta vida como el objeto de nuestra vida, de nuestras emociones, de nuestros deseos, de nuestros planes, sino que trascendamos, Padre, a cumplir tus deseos, tus planes eternos y tu santa voluntad, que al final nos llevará a estar contigo en comunión eterna por siempre jamás. Trabaja en nosotros, Padre. Acuérdate que somos débiles, que somos frágiles, que somos incrédulos, pero danos la fe, Señor. Danos esa fe como aquel hombre que te la pidió cuando su hijo no lo pudieron expulsar los apóstoles, aunque él reconoció que no tenía esa fe. Danos esa fe que pueda mover las montañas y nos permita vivir por lo que vendrá y no por las cosas del presente, afectadas y contaminadas por la maldad. Libéranos, Padre, de la esclavitud de esta vida y llévanos por el camino de tu voluntad. Que tu Espíritu nos lleve por el camino de rectitud. Te pedimos, Señor, que lo hagas en toda nuestra iglesia, aun los que no están. Que tú, Padre, atraigas a todo el que tú quieras que esté aquí y que le des ese corazón para servirte, obedecerte y honrarte solo a ti. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.